Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ah, ah, ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el agua. Nos fuimos a Puerto Maldonado a conocer curanderos y fuimos a Infierno y ahí yo tuve una sesión un poco fuerte en que me dijeron que iba a recibir Icaros. Ya había tenido una que me decía eso aquí con el maestro Solontello, ¿no? En que me decía que me hablaban de los Icaros y me hablaban de los Icaros como llaves que abrían determinados puntos energéticos que tenemos y yo veía personas y veía que tenían unas columnas luminosas como un líquido. Era como una cuestión, no sé si era gas o era líquido, la verdad, porque era como que cada persona tenía unas partes transparentes y se veían columnas que se entrecruzaban en su cuerpo y cada uno de esos nuditos era el lugar donde esa energía, porque eso asumo que era energía, se podía atrapar y para cuando eso se atrapaba, se bloqueaba, había ícaros que podían facilitar, había sonidos. Y los sonidos venían a ser como claves, como llaves, que permitían abrir eso, destrabar eso y permitir que eso fluya hasta arriba, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo ya había recibido antes un ícaro. En una sesión de ayahuasca, yo me desperté y había una canción que la tenía pegada a la cabeza y no sabía dónde la había escuchado, ¿no? Y me intrigaba, no podía dormir, me despertaba cuando estaba durmiendo fuera de la sesión, ¿no? Me despertaba en mi casa con esa canción en la cabeza que me da vueltas y me daba vueltas una y otra vez hasta que me empezó a fastidiar, me molestaba tener esa tonadita porque en cualquier momento boom, venía, ¿no? Fue el primer ícaro que recibí, que es el madre ayahuasca, ¿no? Entonces yo le comenté a Jack y Jack me dijo, pero eso debe ser un ícaro. Yo no soy curandera, ¿por qué voy a recibir ícaros? ¿De dónde viene, no? Digo, no. Me dice, cántalo. No, yo no sé cantar, no me gusta. ¿No? Pero tanto molestó, ¿no? Porque inclusive en el sueño yo veía que alguien me decía, bueno, pues si no me quieres cantar voy a seguir fastidiando. Así, con esas palabras, ¿no? Entonces el Jack me prestó una grabadora y yo lo canté, solamente por liberarme de eso, porque me fastidiaba, ¿no? Sentía que había algo que no era normal ahí. Entonces lo canté y lo curioso fue que esa noche sí dormí bien, ¿no? Entonces Jack me dijo, a ver, cántalo en la siguiente sesión de ayahuasca, ¿no? Y en la siguiente sesión de ayahuasca me dijeron, ya está, pues, ¿no? Tú, antes de empezar cualquier sesión, tienes que cantar esto, porque esa es la forma de pedirme permiso para entrar a mi mundo, ¿no? Y la verdad es que en esa sesión, la siguiente sesión, lo canté y la mareación fue mucho más fuerte, más ordenada. Sentí yo que manejaba mejor mi propia mareación, que no era caótica y que no. Pero bueno, ahí sentí que era un ícaro que me había regalado la ayahuasca para mí, para protección, era una cosa de la relación que estábamos entablando entre ella y yo, ¿no? Una cosa así, por decirlo de algún modo. Madre ayahuasca, llévame hacia el sol de la savia de la tierra, hazme beber. Llévame contigo hacia el sol, del sol interior hacia arriba subiré, madre. Úsame, háblame, enséñame a ver Y más después de allá. eso, en una siguiente sesión vino esto, ¿no? De ver este mapa que yo lo dibujé y Jack me dijo, esos son los chakras. Y yo había tenido una serie de sueños también, con palabras raras, ¿no? Estoy soñando además palabras raras, entonces me hizo que le haga la lista de palabras raras y eran todas cosas de la cultura hindú, pues, de que tenía que ver con yoga kundalini y todo esto. Pero yo no tenía ningún interés en eso, en esta época.
Y entonces cuando me ha dicho que tenía que ver con los chakras, con el kundalini y todo eso, recién ahí empecé a mirar. Y la verdad es que lo que yo había visto con colores determinados y todo, sí tenía cada cosa un nombre, había un centro energético que tenía un nombre, que tenía un sonido y que eran justamente los sonidos que yo había visto, porque yo había visto letras inclusive, que eran sonidos que tenían que ponerse así en forma prolongada en cada uno y que eso era lo que formaba la llave, ¿no? Entonces, ahí sentí que estaba accediendo a un conocimiento que no tenía nada que ver con mi voluntad, con mi bagaje cultural, con lo que yo había leído, estudiado, qué sé yo, ni siquiera con la medicina, con nada de eso, sino que era como que a través de la ayahuasca uno accedía a una biblioteca virtual, ¿no? De otras culturas que a veces que no voluntariamente yo hubiera abierto, ¿no? Entonces ahí empecé a leer un poco de eso y pude estructurar un poco para que mi cerebro racional pueda sentirse seguro de ver qué cosa es lo que he visto, ¿no? Y curiosamente ahí empecé a recibir Icaros, pero se paró, no recibí todos, ¿eh? Yo había visto que tenía que recibir, no me acuerdo si 7, 8, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo he recibido varios Icaros, ¿no? Y al comienzo estaban más o menos en orden, siguiendo este patrón que me habían dado. Y después empezaron a aparecer otros que no tenían mucho que ver con eso, pero sí tenían que ver con el momento de mi vida que estaba pasando, por decirlo de algún modo, o con lo que pasaba Taquihuasi en ese momento, Icaros de protección para Taquihuasi, o sueños fuertes con algunos Icaros para los pacientes, pongamos, ¿no? Yo creo que el Icaro es una cosa que nos conecta con lo más sagrado, justamente con la energía de la planta, que tiene un objetivo. Y ese objetivo no necesariamente tiene que estar alineado con lo que uno voluntariamente quiere, ¿no? Porque cuando uno voluntariamente quiere algo, puede ser nuestro ego que nos está jugando, haciendo trampas, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez que recibo un Icaro, una cosa así, lo he escrito para no olvidarme la letra, le recuerdo la tonada, pero soy bastante cauta en soltarlo, ¿no? Que tenemos Icaros de inicio, de protección, tenemos Icaros, hay un orden. A los Icaros no cantamos así en cualquier forma, ¿no? Inclusive yo, los Icaros que recibí, tuve la indicación bien precisa que hay un orden. Tengo que empezar en orden y curiosamente, a ver, recibí primero el Icaro de la S, bueno, primero el de pedir permiso, después el Icaro del chakra de la base, de Muladhara, de la S. Después recibí el del plexo solar, curiosamente saltando, y después bajé otra vez al segundo, ¿no? O sea, fue primero, tercero, segundo, el del abre de corazón, que es el cuarto, después hay uno de acá, ¿no? Después hay uno de acá, y ahí me quedé, falta el último, porque obviamente eso va de acuerdo a mi proceso y estaría atracada en alguno de esos lugares todavía, ¿no? Pero hay un orden, hay Icaros que son para llamar mareación, primero de protección, y esta protección implica también llamar a un Icaro para que la mareación no sea tan fuerte, ¿no? Alguna vez que nos hemos olvidado de eso, a veces sí sube bastante. Entonces hay Icaros para modular arriba, para modular abajo, hay Icaros para llamar mareación, para que la sesión suba, ¿no? Hay Icaros para trabajar temas puntuales, que son los que se te cantan en medio de la sesión, que hay son los míos básicamente, el ábrete corazón, los que son para trabajar determinados chakras, ¿no? O determinados temas, como el Icaro de la coca, de la marihuana, ¿no? Y después ya son los Icaros de armonizar, ¿no? Para cuando algunos ya no tienen efecto y otros sí, para equilibrar la sesión, y ya después vienen los Icaros livianitos, que son más festivos ya para cerrar la sesión, ¿no? Limpia, limpia nuestros cuerpos, lleva las tristezas. Lluvia, lluvia, lluviecita. Búho, búho, cuéntanos. Pero los Icaros tienen también cada uno su especificidad, ¿no? Y hay Icaros que son, por ejemplo, para sacar energías negativas, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay unos Icaros que son para esos chicos que han hecho muchos rituales negros, rituales satánicos, o que tienen comportamientos muy antisociales antes de entrar a Taquihuasi, ¿no? Hay unos que remueven bien, y ahí cuando empiezan a cantar eso, tú vas a ver que todo el mundo empieza a vomitar, o al menos los que tienen ese problema, o simple y llanamente quieren ir absolutamente al baño en ese momento para escapar del Icaro, ¿no? Entonces es muy específico. Yo diría que los Icaros son una cosa muy, muy, muy
simple aparentemente, porque hay mucha gente que viene y dice, pues ya me aprendí tu Icaro, lo voy a cantar, pero no es solamente cantar, sino que hay una manipulación energética a través del Icaro y se actúa en determinados lugares muy específicos, ¿no? Ahora, claro, una cosa es cantar, poner un cassette de Icaros en el carro cuando se va manejando y todo lo demás, ¿no? Y otra cosa es cantarlo en una sesión con estado modificado de conciencia. Una cosa es que escuche el Icaro a alguien que no ha tomado plantas, a que lo escuche a alguien que ha participado en sesiones y que lo ha escuchado en las sesiones. La sensación física de escuchar el Icaro cambia, ¿no? Otra cosa es escuchar un Icaro, por ejemplo, de una planta que has dietado, que has tomado en la dieta, una dieta de una planta. Cuando tú escuchas el Icaro es como que eso revela o reactiva la energía de la planta. Vienen muchas imágenes, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien interesante poder profundizar un poco en la investigación de todo eso y cada parte, cada herramienta, por decirlo ahí, en términos un poco así fríos, de la medicina tradicional o de lo que usamos en las sesiones, ¿no? Tiene un rol muy preciso y tiene muchísimos aspectos a investigar y a aprender todavía. De los auquis, danos tu perdón. Cura, cura las heridas que nos dio la transgresión. En montañas escarpadas eres maestra y curandera. Sanas todos los dolores, las penas y hasta los tiempos. De todos esos Icaros, ¿no?, que he recibido, hay algunos que sí han trascendido, digamos, que se han hecho públicos, entre comillas, generalmente por amigos, ¿no?, que han venido. A veces hay gente que ha grabado. Inclusive la primera vez que me atreví a cantar en público fue en un congreso en Barcelona, ¿no? Canté el Madre Ayahuasca. Pero en este transcurso, ¿no?, hubo un Icaro que nos sorprendió porque empezamos a recibir bastantes llamadas o pedidos de autorización para utilizarlo, ¿no? Que es el Icaro del Ábrete Corazón, ¿no? Que es el tercer Icaro que he recibido, ¿no? Que es un Icaro para abrir que es el de la respiración, para abrir el corazón, para abrir la energía del corazón, ¿no? Ese Icaro me vino durante una dieta y yo tuve un sueño fuerte, ¿no? En que, bueno, generalmente a mí los Icaros me vienen con imagen, con movimiento, ¿no? Por ejemplo, el Icaro de la coca me vino como, era una danza, ¿no? El Ábrete Corazón vino con imágenes, ¿no? Y era la imagen era de un árbol que se abría, que se expandía, ¿no? Pero al mismo tiempo en mi cuerpo yo sentía eso, ¿no? Cómo entraba el aire y cómo salía, y eran todos los procesos de la respiración, que es el intercambio con la vida prácticamente, es el tomar la energía de la vida, aprovecharla y soltar, ¿no? Entonces vino con una serie de reflexiones filosóficas, imágenes y todo. Y cuando vino este Icaro, de algún modo, yo estaba en dieta y vino con mucha fuerza, y también, bueno, al igual que los anteriores, no reconocí que fuera un Icaro, ¿no? Entonces lo escribí, lo canté, lo empecé a cantar en sesiones, y de pronto empezamos a recibir llamadas, pedidos. Inclusive hubo una persona que se conectó con nosotros porque estaban haciendo un concierto para recibir el milenio ¿no?, en Marcahuasi, y habían elegido esta canción como símbolo para eso, y nos llamó la atención, ¿no? La verdad es que yo no sé por qué es el más mediático de los Icaros que he recibido, ¿no? Inclusive cuando hemos ido la vez pasada a un congreso en Argentina, había alguien que decía, no, ese es un Icaro que ha sido transmitido por los antiguos taitas allá de no sé quién. Le digo, no, eso lo recibió yo, no te creo, ¿no? Y ese no te creo, ¿no?, también se enlaza un poco en lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Y era sobre la autoría, ¿no? Sobre qué cosa es el Icaro, a quién pertenece, ¿no? Yo siento como que es una cosa que las plantas me transmiten, no siento que sea yo, ¿ya? Yo lo pongo en palabras, o sea, yo siento que lo recibo como idea, ¿no? Y yo recibo la idea y que después, para no olvidarme la idea, empiezo a poner las palabras y después las ordeno un poquito, eso sí, quizás voluntariamente, porque si no, no me fluye mucho, ¿no? Y bueno, pero ¿de dónde viene eso? Es como si hubiera una antenita que está puesta ahí, que capta esto de
de otra parte. No siento yo que sea una cosa que yo invento o que yo planifico o que salga de mí, ¿no? Yo creo que son las plantas, que es este proceso de aprendizaje de la vida, ¿no? En que uno, y con el trabajo con las plantas, uno accede a un conocimiento que está más allá de lo que uno conscientemente tiene, ¿no? Ah, ah, ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ah, ah, ah. Pero yo siento que este Icaro, bueno, es mi versión personal, ¿no? Yo siento que ha llamado tanto la atención, que es tan mediático, porque toca un tema que es importante en nuestra época de repente, ¿no? Que es justamente la apertura del corazón, de la comunicación emocional, del lenguaje del corazón, ¿no? La capacidad de poder salir, como dice el Icaro, ¿no? Salir de la mente, ¿no? Y encontrar lo que tenemos de esencial en nuestros núcleos, ¿no? En nuestro núcleo central, nuestro centro, nuestro corazón, porque cuando hablo de corazón no es solamente el corazón anatómico que bombea, ¿no? Sino es la esencia de cada uno de nosotros, nuestro centro energético, podríamos decirlo, ¿no? Y aquello que nos permite precisamente aprender la vida y poder dar de nosotros, ¿no? Y por eso es que yo creo que este Icaro es uno de los que está más ligado al Icaro precisamente, porque implica el aire, ¿no? Implica el poder actuar sobre el otro a través del soplo que sale del corazón, ¿no? Cuando hablamos del ábrete corazón, ábrete sentimiento, es eso, la conexión de salir de lo racional para comunicar con nuestro sentimiento, con nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una carencia entre el mundo occidental ahorita, precisamente de la carencia de esa comunicación de corazón a corazón, de poder salir un poco de lo mental, de los discursos, de los mandatos culturales, familiares, adquiridos, de los debes, para poder comunicar en esencia lo que uno es, ¿no? Es tiempo ya, ya es ahora, ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura.